Bueno, ahora vamos a hacer lo que sería la práctica 1/1, ejercicios del PIB. En concreto vamos a empezar por el ejercicio 6, ya que los ejercicios previos los hemos visto en clase, ya los hemos mencionado. En el ejercicio 6 lo que nos piden es obtener el PIB. Las variables que nos dan tienen que ser el PIB a precios de mercado, dado que la única forma de obtener este PIB es vía demanda. En concreto tenemos por un lado el gasto en consumo final de los hogares, que sería la C en macro. Luego tenemos el gasto en consumo final de las instituciones sin fines de lucro y administraciones públicas. Ese AP hace alusión a administraciones públicas, por lo tanto vamos a asumir que todo ello se encuentra dentro de lo que sería la G, el gasto público. También tenemos la formación bruta de capital. Como no nos dicen que sea formación bruta de capital fijo, no haría falta añadir lo que es variación de existencias. Recordad que la formación bruta de capital fijo solo tiene en cuenta la adquisición de bienes y equipos por parte de la empresa, junto con la compra de vivienda por parte de los hogares. Faltaría a ello añadirle lo que es la variación de existencias. Eso sería cuando es fijo. Como nos dicen que es formación bruta de capital, entendemos que incluye todo, tanto la formación bruta de capital fijo como la variación de existencias. En ese caso su valor es 250. Adicionalmente nos dan las exportaciones de bienes y servicios y las importaciones de bienes y servicios. Ese último término entraría restando. Resolviendo esto ya habríamos resuelto el ejercicio 6. En cuanto al ejercicio 7, también hay que calcular el PIB. En este caso nos da el gasto en consumo final de los hogares, es decir, la C. El gasto en consumo de las AAPP, recordad que eso es otra forma de ver, administraciones públicas, es decir, lo vamos a meter siempre dentro de la G. Luego, por otro lado, nos dan la formación bruta de capital fijo y la variación de existencias. Así que tendremos que sumar esos dos términos para poder obtener la inversión. Y finalmente tendríamos exportaciones de bienes y servicios menos importaciones de bienes y servicios. Si os dais cuenta, en este apartado hay un dato que sobra, que está introducido únicamente para despistar, que es la renta nacional bruta. Necesitaríamos más información para poder pasar de la renta nacional bruta al Producto Interior Bruto. Información relativa a esas rentas que se perciben desde el exterior por factores productivos nacionales y también información de las rentas que se producen dentro de la economía por factores externos, no nacionales. Pero como no tenemos nada de eso, no podemos pasar del PIB al Producto Nacional Bruto de esa forma sencilla. Pasaríamos, por lo tanto, ahora al ejercicio 8. En el ejercicio 8 nos piden que obtengamos el PIB de las tres formas posibles si se diera el caso. Es decir, de todas las formas en las que se puede calcular. Para ello tenemos varios datos. Conforme a ellos vamos a ir viendo cómo se resolvería. Empezamos por la aproximación del PIB por el lado de la demanda. En este caso, recordar, el PIB estará a precios de mercado. Lo que tengo que hacer es sumar los distintos tipos de consumos. Cada uno de los consumos se debe a que es consumido o realizado por un agente económico distinto, como decíamos en la teoría. Tenemos por un lado, si veis la información, lo que sería el consumo, sería el consumo privado, es decir, eso haría alusión a lo que es el consumo de las familias, sería este valor. Por otro lado, nos hablan de consumo público, eso sería nuestra G, la G de gasto público, la que realiza el gobierno. También tenemos lo que es formación bruta de capital, por un lado, y variación de existencias. Como es formación bruta de capital, ahí se incluiría todo, la formación bruta de capital fijo y la variación de existencias. Así que en este caso no haría falta incorporar la variación de existencias, dado que ese valor ya está dentro de lo que es la formación bruta de capital, que es la inversión. A su vez tenemos que sumar las exportaciones y restar las importaciones. Y con eso ya tendríamos el PIB a precios de mercado. Otra forma de obtener el PIB es vía rentas. En ese caso necesitamos sueldos y salarios, excedente bruto de explotación y o rentas mixtas. ¿Qué queremos decir con esa barra? Esa barra, como os decía, no es un cociente. Lo único que es una anotación y es una forma de decir que todo lo que haya, si hay excedente bruto de explotación pero no hay rentas mixtas, pues solo excedente bruto de explotación lo que haya. O puede ser al revés o puede haber de ambos términos, pero nunca se dividen, se suman, ¿vale? Y luego, como lo queremos expresar en los mismos términos y por el momento
no nos han dicho nada de que los impuestos y las subvenciones sean cero, sino todo lo contrario, nos dan las subvenciones netas de impuestos, pues ya sabemos que si no tengo en cuenta este término, este PIB sería a precios básicos o precios de fábrica, mientras que este sería a precios de mercado. No tendrían el mismo valor. Para ver y comprobar que lo estoy haciendo bien, voy a expresar ambos en los mismos precios. En este caso he decidido pasar estos precios, inicialmente precios básicos o de fábrica, a precios de mercado. Claro, ¿eso qué significaría? Que estos precios aún no habrían sufrido la intervención del gobierno. Como nos dan las subvenciones netas de impuestos, es decir, es como subvenciones menos impuestos, está hecha la diferencia, son términos netos. Yo sé que las subvenciones lo que hace en el precio de mercado es que lo reducen, ¿verdad? Una industria que está subvencionada debería ser más competitiva, es decir, ofrecer precios más bajos. Así que esas subvenciones netas de impuestos entrarían restando. Si me hubiesen dado impuestos netos de subvenciones, en ese caso yo sé que los impuestos a lo que es el precio básico entrarían sumando, ¿verdad? El precio de mercado es más elevado porque incorpora el IVA. Así que en ese otro caso lo que hubiese hecho es sumar ese elemento, ¿vale? No es lo mismo una subvención que reduce el precio de mercado que un impuesto que incrementa el precio de mercado. Y si hablamos en términos netos es porque ya se ha contemplado el otro elemento. Así que entraría con el signo que indica su propia naturaleza. Una subvención entraría restando, un impuesto entraría sumando, dado que incrementa el precio de mercado. En este caso tengo el valor de sueldos y salarios, tengo el excedente bruto de explotación, rentas mixtas no me dan el valor, por lo que presupongo que su valor es cero. Y sí que teníamos esas subvenciones netas de impuestos. Si las tenéis, tendréis el mismo valor. Otra forma de obtener PIB, por la perspectiva de la producción. Aquí, si recordáis, podéis optar por suma de valores añadidos, pero no tenemos ese tipo de información, así que no se podría obtener. Producción final, si nos dieran directamente el valor de la producción final, sería suficiente. Producción final y consumo final son sinónimos, ¿vale? Por lo tanto, serían bienes finales cuyo destino es ese consumo final. Sería perfecto, sería una forma de obtener la producción. Otra forma es que nos hubiesen dado la producción total de todos los bienes, incluidos los intermedios, y luego haber restado los consumos intermedios, y así obtendríamos la producción final. En este caso no nos dan ningún tipo de esa información, así que no podríamos obtener el PIB desde esta perspectiva, sí desde las otras dos. En el ejercicio 4 nos piden obtener el PIB, ahora sí, desde las tres perspectivas posibles: demanda, renta y producción. En el caso de la demanda, pues buscaremos ese consumo final de los hogares. Perdonad porque inicialmente en las hojas de ejercicio ponía consumo final. Es el de los hogares, ¿vale? Consumo final de los hogares, que sería este valor de 6.000. A continuación tendríamos que buscar el valor de lo que es el gasto público. En este caso, creo que en vuestras hojas no pone gasto público, su valor sería 0, ¿vale? En una nueva versión aparece eso, que el gasto público es 0. En este caso, de hecho, en concreto, vamos a ver como si el gobierno no existiera. ¿Por qué? Porque nos indica también el enunciado que tanto los impuestos indirectos como las subvenciones son un valor 0, son nulos. Y de hecho, cuando nos piden el PIB desde las tres perspectivas, nos dicen que, pues eso, que sea el mismo PIB a precios de mercado. En este caso, precios de mercado y precios básicos coinciden, ya que los impuestos indirectos y las subvenciones son 0, ¿vale? Así que el gasto público es 0. Siguiente valor que queremos obtener es esos consumos que realizan las empresas, es decir, lo que conocemos como inversión. Y en concreto aquí viene dividido en dos valores. Por un lado está la formación bruta de capital fijo, fijaros aquí he puesto la K, pero también lo vais a encontrar con la C en otros sitios, ese capital, más variación de existencias o también conocido como inversión en existencias. La suma de estos dos elementos sería esa inversión. Luego, en este caso tenemos las exportaciones desagregadas en bienes y servicios, pues en cualquier caso es producción, ya sea de bienes o servicios, así que se suman para obtener las exportaciones totales y se restarían las importaciones, que igualmente tenemos de bienes y de servicios. Hacemos los cálculos y tendríamos el PIB por el lado de la demanda a precios de mercado.
Siguiente caso, precios por el lado de la renta. Necesitamos sueldos y salarios, excedente bruto de explotación, rentas mixtas si existen. Y como lo queremos poner a precios de mercado, serían más impuestos menos subvenciones. Lo que pasa que en este caso esos valores toman valor cero. Como os decía, precios de mercado y precios básicos o coste de fábrica, en ese caso es lo mismo. Sueldos y salarios, tenemos por ahí el valor, esos 6.600. Tenemos el dato de excedente bruto de explotación. El de rentas mixtas será, por lo tanto, en este caso en el que no viene esta información, es cero. En sí nos tiene que dar el mismo valor. De esta forma comprobamos que hemos obtenido bien el PIB. Y por último, desde la perspectiva de la producción. Pues aquí tenemos por un lado la producción total de bienes y servicios, pero esa producción total hay que restarle todos esos bienes y servicios que han sido un consumo intermedio y que forman parte de lo que sería esa producción final y no tanto una producción total. Haciendo esa resta y teniendo en cuenta que, como decíamos, los impuestos y sus subvenciones son cero, recordar que del lado de la producción a la hora de tener el PIB, los precios no serían de mercado. Su forma natural, como estamos hablando de producción, serían antes de que haya pasado por el mercado. No es un consumo, así que estaría a precios de fábrica o básicos. Habría que contemplar eso, que el gobierno impone impuestos, pero en algunos casos resta con subvenciones. Aquí el valor sería cero. Bueno, ya aquí tendríamos esa diferencia entre la producción total de todos los bienes y servicios menos todos aquellos que han sido un consumo intermedio. Y nos tendría que dar en los tres casos el mismo valor. Ahora, dentro de este mismo ejercicio, tenemos que calcular lo que es la producción nacional bruta. Lo haremos a partir del PIB y veremos esas rentas que tienen los factores productivos, capital y trabajo, en ocasiones rentas que salen y en otras ocasiones rentas que entran. Y dependiendo de la nacionalidad de ese agente, o mejor dicho, ese factor productivo, estarán sumando o restando. Antes de seguir con esa producción nacional bruta, indicaros que las transferencias, aunque vienen aquí, las transferencias no son a priori a cambio de producción. Por lo tanto, incorporar transferencias no significaría que estuviésemos obteniendo una buena estimación de la producción. Estaríamos metiendo ruido. Recordad que cuando hablamos de transferencias públicas, por ejemplo, es como un gasto, aunque no quiero decir esta palabra porque no es gasto público, pero es dinero que el gobierno da a agentes económicos a cambio de nada. No se contempla gasto público porque en sí no está asociado a producción. Es como, por ejemplo, cuando me dan una ayuda para estudiar. No es porque yo haya producido algo, es porque cumplí unos requisitos y para ayudarme a llevar a cabo ese estudio, ¿no? O rentas pues ayudas a algunos hogares que lo necesitan, ¿no? Como, por ejemplo, cuando uno de los miembros de la familia que estaba trabajando pasa a estar en el paro. Rentas o transferencias en concepto pues eso, pérdida del trabajo, ¿no? Del desempleo. Eso no es a cambio de la producción, entonces no lo puedo contemplar como gasto público, porque nuestra finalidad es obtener la producción de la economía. Así que si incluyo eso, si estoy obteniendo la producción a través del consumo e incorporo algo que no es consumo, que no está asociado a un bien, estaría sobreestimando el PIB, no sería real, ¿vale? Por eso, las distintas las distintas transferencias que aparecen no se deben contemplar en un caso a la hora de obtener lo que es el Producto Interior Bruto. Algo distinto es cuando hablamos de rentas, porque las rentas surgen de producción y de hecho tenemos una estimación del PIB vía rentas. Eso es distinto, por eso esas rentas sí que las contemplaremos. Pero como son rentas que entran y salen dependiendo del agente económico, si es nacional o el factor productivo, si es nacional o es extranjero, nos van a servir sobre todo para eso, para obtener el Producto Nacional Bruto, no el Producto Interior Bruto. Bueno, ya teníamos el Producto Interior Bruto, que en concreto eran 10.800 euros o unidades monetarias. Para obtener el Producto Nacional Bruto, lo que tenemos que hacer es a este Producto Interior Bruto, es decir, todo lo que se produce dentro del país, independientemente de si el factor productivo, capital o trabajo es nacional o no, simplemente se produce dentro, habrá que
quitarle y ponerles ciertos valores. En concreto, les vamos a sumar todas esas rentas del capital recibidas por agentes nacionales que están en el exterior, que están en el extranjero, son rentas del capital, es uno de los factores productivos, ¿no? Así que todas esas rentas de, por ejemplo, pues Amancio Ortega tiene inversión en China o en cualquier otra economía, ¿no? En esos países donde tiene una industria. Pues todos los dividendos o todos esos beneficios que él obtiene, el inversor, el que pone el capital, todo eso formaría parte de lo que es el Producto Nacional Bruto español. Y no estaría dentro de lo que es el Producto Interior Bruto, porque en China, pues la producción que se da en China pertenecería al Producto Interior Bruto de China, no español. Por lo tanto, a este Producto Interior Bruto español habría que sumarle esas rentas que obtiene Amancio Ortega en concepto de propietario, es decir, capital. Habría que restar, por otro lado, las rentas pagadas a extranjeros dentro del país, que residen en el país. Es decir, pues todos los accionistas de Coca-Cola España que son de otros países. Eso habría que restarlo. Por otro lado, esto era para el factor capital, ahora lo mismo para el factor trabajo. En concreto lo llamamos salarios. Así que habría que sumar todo lo que son los salarios recibidos por nacionales en el extranjero. Así que, pues si alguien ha ido momentáneamente a trabajar fuera y ha percibido un salario, como es un nacional, aunque esté fuera cuando lo ha percibido, ese salario formaría parte de nuestro Producto Nacional Bruto. Y tendríamos que restar todos esos salarios pagados en el país a residentes extranjeros, es decir, que no tienen la nacionalidad. Con estos cálculos obtendríamos así el Producto Nacional Bruto, cuyo valor os tiene que dar los 10.752 euros o unidades monetarias. En el ejercicio 10 también tenemos que obtener el PIB desde las tres perspectivas: demanda, renta y producción. Y también tendremos que hacer el Producto Nacional Bruto. En este caso tampoco tenemos unos impuestos con un valor distinto de cero o unas subvenciones con un valor distinto de cero. Lo que vamos a ver es que la forma en la que se definen las variables o el nombre de las variables, como vamos viendo ya en los sucesivos ejercicios, es ligeramente distinta. Es decir, realmente lo que estamos practicando aquí es ver que nuestra C en ocasiones se llama gasto total de las familias, consumo final de las familias, ¿vale? Es decir, no siempre va a tener esa única forma de ser mencionado cada uno de los tipos de consumos que tenemos. Bueno, vamos por el lado del PIB. En concreto, como sabemos que los impuestos indirectos y las subvenciones son nulos, nos da igual obtenerlo a precios de mercado o a precios básicos. Así que en este caso, para cada uno de los PIB vamos a dejar sus precios tal cual saldrían o surgirían de forma inmediata. Sí que es verdad que siempre debemos indicar qué tipos de precios estamos teniendo, ¿vale? Así que yo sé que estos son precios de mercado porque tal cual me aparecen así cuando tengo el PIB, cuando es la suma de distintos tipos de consumo, y en este caso serían precios básicos. Si quiero poner precios de mercado, pues tendría que hacer lo que habíamos hecho antes, es decir, considerar esos impuestos indirectos como el IVA sumados y las subvenciones a la producción o importación restando, ¿vale? Y lo mismo pasaría en este otro caso, con el PIB por el lado de la producción. En cuanto al consumo, bueno, nos dan, por lo que veo, el consumo de las familias, ¿veis? Aquí lo llaman de las familias, para nosotros es esa C. Luego el consumo o gasto público, que es lo mismo al de las administraciones públicas, que estaría ahí, sumando. Luego tenemos que obtener la inversión, como nos dan la formación bruta de capital, ese valor, ese 15.680, sería el total de la inversión. No haría falta añadirle la variación de existencias. Y luego tendríamos que sumar exportaciones y restar las importaciones. Ahora por el lado de las rentas. En el ejercicio anterior ponía sueldos y salarios, aquí viene remuneración de asalariados. En cualquier caso es lo mismo. De hecho, lo más habitual es poner RA, haciendo alusión a remuneración de asalariados. Bueno, tendríamos aquí el valor de esa variable, excedente bruto de explotación y rentas mixtas. Las rentas mixtas son 0, pero sí que tenemos un valor para excedente bruto de explotación.
Obteniendo esto, tendríamos el mismo valor que previamente. Y finalmente, el PIB por el lado de la producción. Vamos a tener el valor de la producción total. Creo que en enunciados previos a lo mejor no se llamaba valor de la producción, sino que se definía de otra forma, pero viene a hacer alusión a esa producción total, no tanto producción final. Cuando se establece final es que ya se ha descontado toda esa producción intermedia, todos esos consumos intermedios, ¿vale? Fijaros, antes lo llamaban producción total de bienes y servicios. En este enunciado, en cambio, lo llaman, déjame que lo vea, que lo repase, valor de la producción. Valor de la producción en sí total. Siempre que no sea final es porque se contempla todo. No sé si en vuestra versión faltaría un 0, ¿vale? Repasarlo. Pero serían, el valor total de la producción serían los 98.000 euros o unidades monetarias, menos todos esos consumos intermedios, para obtener así lo que sí que es ya producción final o de consumo de destino final. Y ahora vamos a obtener lo que es el Producto Nacional Bruto a precios básicos. Aunque en este caso, al igual que en el anterior, precios básicos y precios de mercado coinciden, lo ideal siempre es obtener el Producto Nacional Bruto a precios básicos o coste de fábrica, de fabricación. ¿Por qué? Porque las rentas que van a entrar no van a incorporar esos impuestos indirectos o subvenciones. Así que una vez que lo tuviésemos a precios básicos o coste de fábrica, lo podríamos pasar fácilmente a precios de mercado. Pero como os decía, en este caso nos da exactamente igual, porque los impuestos indirectos y las subvenciones son cero. Pero bueno, para hacerlo o acostumbrarnos un poco hacerlo de la forma más estrictamente correcta, pues lo pondremos a precios básicos. ¿Qué era esto? Pues era el PIB a precios básicos, que en este caso ese PIB es de 49.532 euros o unidades monetarias, y tendríamos que ir añadiendo o restando esas rentas o remuneraciones de los factores productivos, dependiendo de si esas rentas se han obtenido dentro del país, pero por factores exteriores, habría que restarlas, o si esas rentas se han obtenido fuera del país, pero con factores productivos nacionales. En ese caso, habría que incorporarlas. Dado que lo que prima aquí no es la geografía interior o exterior, sino la nacionalidad de los factores productivos. Y en concreto, si vemos nuestro enunciado, lo que tenemos por un lado son las rentas del trabajo pagadas, esas estarían restando, pagadas al RM. RM hace alusión al resto del mundo, es decir, el resto de economías que no son las que estamos analizando. Habría que sumar las recibidas del resto del mundo, eso es cuando factores productivos, en concreto trabajadores, están fuera, es decir, nacionales en el exterior, no están dentro del PIB, por lo tanto su producción, pero como son factores productivos nacionales, aunque la producción la estén llevando a cabo, aunque su actividad sea fuera del país, habría que incorporarla. Por eso se suman las rentas del trabajo recibidas del resto del mundo. Y exactamente lo mismo lo haremos con el otro factor productivo, que es el capital. Así que incluiremos las rentas de capital recibidas del resto del mundo y restaremos las rentas del capital pagadas al resto del mundo. Después de hacer esos cálculos, nos tiene que dar que el Producto Nacional Bruto es de 49.307 unidades monetarias. ¿Vale? Fijaros que aquí se habla de rentas pagadas o recibidas al resto del mundo, pero en el ejercicio anterior lo mismo se indicaba de otra forma. Es decir, lo podéis ver o encontrar de formas distintas. Previamente se hablaban de rentas de capital pagadas a residentes extranjeros. En el sí es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero tenéis que acostumbraros a ver estos valores o estas variables indicados con nombres ligeramente distintos. En el ejercicio 11 vais a ver que nos dan la información de forma completamente distinta a los casos previos, ¿vale? En sí vamos a tener una tabla en la que nos dan el nivel de producción, las ventas, y en este caso, como esas unidades son unidades físicas, tanto de venta como de producción, necesitamos una variable para convertir todos esos elementos en términos monetarios, ¿verdad? Y poderlos agregar. Por lo tanto, también se nos ofrecen los precios. Podrían habernos dado directamente las unidades monetarias, pero como no es el caso, tendremos que utilizar los precios
para obtener cada una de las partidas en unidades monetarias. Las partidas están divididas en bienes de consumo, esos son de por sí todos los bienes que consumen la economía. Vamos a asumir que vienen únicamente por parte de las familias, aunque también podría estar incorporado ahí parte del consumo por parte del gasto del sector público. De hecho, esa partida la podríais encontrar como consumo de las familias por un lado, consumo de las administraciones públicas por otro, ¿vale? Pero bueno, no es necesario. Aquí vamos a asumir que el consumo por parte del sector público, es decir, el gasto público, será cero. Por otro lado, también nos hablan de bienes de equipo. Cuando se habla de bienes de equipo, se hace alusión a todos esos bienes que solo las empresas adquieren, ¿vale? Estaríamos hablando de maquinaria o almacenes o cosas así. Y por último, materias primas. Ya sabéis lo que son las materias primas. Son bienes que de por sí van a formar parte de otro bien final. Cuando ya se han incorporado al bien final, ya no se las tiene que contemplar, su valor ya no nos interesa, nos vamos a interesar en el valor del bien final. Es como el caso que os ponía del pan y de la harina. No me interesa el valor de la harina que va a formar parte de una barra de pan. Directamente, cuando estoy obteniendo el PIB, me gusta más buscar el valor de esa barra de pan, porque ya incorpora el de la harina. De hecho, en concreto nos dicen en el enunciado, siempre será así, ¿vale? En la mayoría de los casos, salvo que se diga lo contrario, y además aquí en concreto se especifica que es así, nos dicen que las materias primas vendidas se han incorporado a los bienes finales que se han producido en el mismo ejercicio. En el ejercicio, recordad que aquí en términos económicos se refiere al año en el que se produce la producción, el ejercicio económico, es decir, en el periodo considerado. Vale. Bueno, lo primero que vamos a obtener es el PIB. En concreto podemos obtenerlo desde dos perspectivas, desde el lado de la demanda, que es con el que vamos a empezar, pero también se podría obtener el PIB desde el lado de la producción, que lo haremos a continuación. Como no nos habla de impuestos indirectos ni subvenciones, asumiremos que el valor de dichos impuestos y subvenciones es cero. Bueno, vamos a ir poco a poco con las variables básicas, pues eso, ir incorporando el valor que tiene cada una de ellas. Por el lado del consumo, como habíamos dicho, bienes de consumo, vamos a suponer que ese es el consumo que realizan las familias. Si os fijáis en vuestro enunciado tenéis por un lado producción y por otro lado ventas. En ambos casos unidades físicas. Claro, cuando hablamos de un consumo, lo que se consume, sí que es verdad que nuestra finalidad es obtener una producción, pero estamos buscando el nivel de la producción a través de los consumos que se realizan en la economía. Por lo tanto, la columna en la que nos tenemos que fijar en este caso son las ventas, porque una venta es un consumo y estaríamos, por lo tanto, recogiendo así toda la demanda, el gasto o el consumo, en ese caso, de las familias. Así que tendríamos que coger ese valor 240 que tenemos en la segunda columna de ventas, 240, como son unidades físicas, lo multiplicaríamos por 3, que es lo que tenemos aquí. Y eso sería el consumo de las familias. Tenemos bienes de equipo, eso lo compran las empresas, así que aquí tendríamos el consumo que realizan las empresas. Igualmente, queremos ver lo que consumen, es decir, cuantificar la producción, pero que ha sido consumida a través de las empresas. Una vez más, nos tendremos que fijar en la columna de ventas, porque lo que se vende es lo que se consume. Así que tendríamos este 380 por 5. Eso es la formación bruta de capital fijo. Es decir, cuando las empresas adquieren esos inmuebles, todos esos bienes de equipo que perduran en el tiempo. Pero faltaría añadir otra cosa más para tener la inversión de forma plena. Porque en este enunciado tenemos variación de existencias también. Al igual que en otros casos, a veces aparecía en esa lista de partidas variación de existencias. Aquí, aunque no aparezca como tal, sí que existe y hay que obtenerla. ¿Qué era la variación de existencias? Pues era esa diferencia que existía entre lo que se producía y lo que se consumía. Si recordáis, cuando nosotros obtenemos la producción desde la perspectiva del consumo, estamos haciendo un supuesto muy importante, grande, significativo. Estamos asumiendo que yo, a través de los consumos, solo viendo los consumos, soy capaz de obtener la producción de un país. Es decir, estoy asumiendo que lo que se produce se consume en el mismo ejercicio, en el mismo año.
Y como os decía, eso no es muy realista, no siempre pasa así. Por eso, si solo me fijo en el consumo de forma estricta, voy a cometer errores, va a haber un sesgo. En ocasiones va a haber consumos superiores a la producción. ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo puede ser que consumamos más de lo que producimos? Porque se está vendiendo un estocaje de años previos. O al revés, que es aún más habitual, ¿no? Más normal. Hay una producción, pero no da tiempo a que se consuma. Si yo solo miro el consumo, tendré una estimación del PIB inferior a lo que es la producción real. Por eso necesitábamos esa variación de existencias. Y esa variación de existencias se tiene que hacer para todos los bienes de la economía. Tanto esos bienes que van a ser ya, son consumos final, es decir, bienes terminados, que van para las familias, es decir, esos bienes de consumo, o esos bienes finales que van para las empresas, bienes de equipos, pero también tengo que incorporar las materias primas. Si recordáis, yo os decía, imaginaros un coche, se quiere fabricar un coche, se han fabricado las ruedas, están fabricadas, van a formar parte de un coche porque es su finalidad. No son ruedas de venta al público, sino que van a ser un consumo intermedio, es como, en parte es como una materia prima, pero no ha dado tiempo a que se pongan dentro del coche. Y os preguntaba, ¿eso es producción? ¿Se debe incorporar como producción, aunque su finalidad sea ser un consumo intermedio? Y la respuesta era sí. Aunque su finalidad es ser un consumo intermedio, como no ha dado tiempo a que forme parte de un consumo final, de un bien final, no está dentro de lo que es la producción de coches, porque no se ha llegado a producir el coche, pero como sí que es producción, habría que contemplarlas. Así que también buscaremos la variación de existencias en lo que es la materia prima. ¿Cómo se obtenía la variación de existencias? Era muy sencillo, era cuantificar producción menos consumo. De tal forma que si la producción es mayor que el consumo, su valor es positivo. Pensad en una empresa, ha producido muchos coches, ha vendido menos. Pues en inventario tiene un inventario positivo. Y puede pasar lo contrario, ha producido pocos coches y ha vendido más. ¿Cómo era posible? O sea, en ese caso la variación de existencia sería negativa y eso es posible a que usó coches que había producido en el periodo, en el ejercicio anterior. Aquí, como os decía, lo vamos a hacer para las tres categorías de bienes que tenemos. Empezaremos por esos bienes de consumo donde la producción era 200 y fijaros, el consumo era mayor, 240. Son unidades físicas, finalmente lo tengo que multiplicar por el precio. Luego pasaremos a bienes de equipos, producción 450, consumos o ventas 380 multiplicado por el precio. Y lo mismo con las materias primas, 60 era la producción, 40 son las ventas. Es decir, de esos 60, de las producidas, 40 se han vendido. Esas vendidas, las que ya están vendidas, ya forman parte de lo que son los consumos, los bienes de consumo y los bienes de equipo. Por eso esas no hay que contemplarlas, pero hay que contemplar esa producción que no se ha llegado a incorporar. Es decir, de esa producción de 60 hay que restarle los 40, porque eso ya están en los bienes de consumo o bienes de equipo. Pero esas otras son como nuestras ruedas que se han quedado ahí colgadas. Así que haremos ese 60 menos 40 por su precio. Y todo esto es lo que es variación de existencia, más la formación bruta de capital fijo es la inversión. Por otro lado, el gasto, sector público, estamos asumiendo que es cero, exportaciones cero, importaciones cero. Hacemos los cálculos y esa sería una forma de estimar el PIB desde la perspectiva de la demanda. Ahora veremos desde la perspectiva de la producción final. Y aquí tendremos los cálculos para obtener ese PIB desde la perspectiva de la producción final. Bueno, ¿y qué es producción final? Pues es toda esa producción cuyo destinatario ya está claro, ya se sabe cuál es el destinatario final. Es decir, no es una producción que vaya a formar parte de otro bien y no sea el bien final. Así que para contemplar esa producción final o esos bienes finales, lo que tenemos que hacer es ir categoría por categoría y ver cuál es esa producción final. Cuidado con las materias primas, porque en principio la finalidad de la materia prima no es ser un bien final, sino formar parte de un bien final. Pero ahora veremos cómo se trata. En cuanto a bienes de consumo, es muy sencillo. Pues como son bienes de consumo, va para los hogares, podría ser también para el sector público, pero vamos a decir que es para los hogares.
Eso, la producción total, ya sabemos que tiene un destinatario final, los hogares. Así que en ese caso, la columna que deberíamos tomar es la primera, producción. Queremos saber la producción total de esos bienes finales cuyo destinatario son los hogares. Así que serían 200 unidades físicas por su precio, 3. Bienes de equipo igual, sabemos la finalidad, son bienes que se han fabricado para que los consuman las empresas, ¿no? Es producción y es producción final, ya tiene un destinatario, no va a formar parte de otro bien. Así que cogeríamos igualmente la columna de producción, 450 unidades físicas por su precio, ya lo tendríamos en unidades monetarias. ¿Qué pasa con las materias primas? Las materias primas por sí van a ser un elemento que formará parte de otro bien. Es decir, a priori no son bienes finales. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Que si llega al final de año y hay materia prima que se ha producido, que se ha hecho, por ejemplo, esa harina, se ha producido harina o esas ruedas se han producido, pero no ha dado tiempo a que forme parte de un bien de consumo o un bien de equipo, es decir, un bien final, pero es producción que se ha hecho, pues hay que tenerla en cuenta. Así que lo que haremos es, a la producción total, le descontamos esa parte que ya está dentro de los otros bienes. Es decir, todo lo que se ha vendido, porque lo que se ha vendido, como decíamos, lo que se ha vendido ya forma parte de un bien final. Y nos quedamos con esa materia prima que no ha dado tiempo a ser incorporada a un bien final. Por eso hacemos producción menos consumo o demanda, que en este caso son esas 40 unidades que se han vendido por su precio. Obtenemos este valor y nos tiene que dar exactamente el mismo resultado que antes, que si no me equivoco, como tenéis en las soluciones, el PIB debe ser 2.870. Sí, 2.870. Y por último nos quedan los siguientes apartados. Por un lado, la inversión neta en capital fijo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Coger la inversión en capital fijo, es decir, las ventas de bienes de equipo por su precio para obtenerlo en unidades monetarias. Eso sería la inversión bruta en capital fijo y habría que restarle la depreciación. Esa es la diferencia entre bruto y neto en estos términos, que se está teniendo en cuenta la depreciación, es decir, la pérdida de valor de esos bienes fijos, de esos inmuebles fijos. Con esta resta ya obtendríamos el valor. Inversión en existencias es exactamente lo mismo a variación de existencias. Es decir, tendríamos que coger esos elementos que estábamos formulando previamente, es decir, producción menos consumo para cada uno de los tres casos. En un caso eran bienes de consumo, bienes de equipo y materias primas. Pues eso, cada una de las columnas producción menos ventas, que son los consumos, por el precio. Y por último, la inversión bruta, pues sería la suma de la formación bruta de capital fijo, es decir, este elemento, más este elemento, y eso sería la inversión. Que en este caso la inversión bruta sería 2.150 unidades monetarias.